Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico, vamos a compartir pues la palabra del Señor. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios nos presenta a un hombre que queda mudo. Y la Biblia dice, ¿por qué Dios lo dejó mudo? En contraposición de una mujer que no queda muda, sino más bien recibe la gracia de Dios, una gracia especial. Verá, vemos al sacerdote Zacarías, hombre de Dios. Se le aparece un ángel, le habla un ángel y queda mudo. Vemos a la Virgen María, ustedes ya saben el relato de la Virgen María. Se le aparece un ángel y ella no queda muda. Y vamos a comparar los dos textos. En el San Lucas capítulo 1, versículo 20, van a encontrar por qué el sacerdote, siendo un hombre de Dios, queda mudo, no puede hablar. Y vamos a encontrar por qué la Virgen María también se le apareció un ángel y por qué ella no quedó muda. Vamos a ver. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Por qué? Hasta el día en que esto se haga. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren por qué. Aquí viene el por qué. Atención. Por cuanto no creíste mis palabras. ¡Ah, bárbaro! ¿Por qué quedó mudo? Porque no creyó en la palabra de Dios, que le fue enviado por medio del ángel. Y por eso quedará mudo, por no creer en la palabra de Dios. Repítalo. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hoy la Sagrada Escritura dice que usted puede ser una persona muy de Dios. ¿Quién era Zacarías? Un hombre muy de Dios, era un sacerdote y era justo a los ojos de Dios. Pero por el hecho, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el error? El no haber creído en la palabra y quedó mudo. ¿Quién de ustedes quiere quedar mudo? Ninguno. Pues dice la Biblia, si no quieres quedar mudo, cree en la palabra. Y por muchos no creer en la palabra, quedan mudos. Ahora miren la actitud de la Virgen María. Lucas 1:38. A ella también se le aparece el ángel. A ella también le habla el ángel. Pero escuche la reacción de la Virgen María ante las palabras del ángel. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Creyó en la palabra. El versículo 45 lo expresa de esta manera, el 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho en parte del Señor. Entonces aquel no fue bienaventurado, aquel quedó mudo por no haber creído en la palabra. Pero ahora María, ella sí cree en la palabra. Y es bienaventurada tú porque has creído que se cumplirá todo lo que el Señor le ha dicho. Hermanos, que el Evangelio de Dios hoy nos dice, a usted y a mí, ¿han decidido creer en mi palabra? Serán bienaventurados como la Virgen María, que fue capaz de decir,
no entiendo nada. Pero hágase en mí según tu palabra. Pero también dice que el que no escuche la palabra y no crea en la palabra, quedará mudo como Zacarías, un hombre muy de Dios. Pero ¿no es eso lo que estamos viendo en medio del mundo? ¿Es que no hay cristianos en el mundo? ¿Es que no hay sacerdotes en el mundo? ¿Es que no hay obispos en el mundo? Sí los hay. ¿Y por qué se callan? ¿Por qué están mudos? ¿Por qué no son capaces de decirle al pueblo sus pecados? ¿Y por qué no son capaces de levantar la voz como los profetas del Antiguo Testamento, como los santos en el Nuevo Testamento, para decirle al pueblo la verdad, para denunciar las cosas malas que hay en el mundo? Porque han quedado mudos, porque no han creído en la palabra. ¿Por qué ustedes no son capaces de educar a sus hijos por los caminos del Señor? ¿Por qué no son capaces de predicarle a sus hijos la palabra de Dios? ¿Por qué no son capaces de orientar con la palabra de Dios a su familia, a sus amigos, a su esposa, a su esposo? ¿Por qué no es capaz de animarle con la palabra de Dios? Porque ha quedado mudo, porque has quedado muda. ¿Por qué ha quedado mudo? Porque no crees en la palabra de Dios y estás mudo, muy de Dios, pero no eres capaz de decirle a las personas que se equivocan, a las personas que están por mal camino, no eres capaz de abrir la boca y decirle, eso no se hace. Te callas, te da miedo. ¿Por qué no eres capaz ni siquiera, por ejemplo, a lo mejor cuando viene la novena, siquiera de rezar el rosario? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué no eres capaz de hablar en público cuando se trata de las cosas de Dios? Porque quedas mudo por no creer en la palabra. Hay un problema. La Biblia dice, hay un problema. El que no cree en la palabra se queda mudo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces hay gente que se molesta cuando yo predico? Incluso hay gente que no viene a misa porque no les gusta que les predique. Pero yo no me puedo quedar mudo. ¿No se da cuenta que les digo a los políticos, les digo a los protestantes, les digo a los curas, a los obispos, a los laicos, a todos les digo las cosas con claridad? Unos se molestan, otros me mientan la madre, otros no vienen a misa, otros no les gusta escucharme, otros me escuchan y me maldicen. Pero a mí, ¿qué me importa? No quiero quedar mudo. Tengo que decir la verdad. Alguien la tiene que decir. Y ustedes se dan cuenta, miren Venezuela. ¿Es que no hay cristianos en Venezuela? ¿Y por qué nadie dice nada cuando ahorita, por ejemplo, nos quieren imponer la ley del aborto? ¿Y por qué nadie dice nada? ¿Y por qué ahorita nos quieren imponer también en Venezuela, y ya lo están haciendo en el mundo entero, la de igualdad de género que llaman, de matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer, y nos lo quieren imponer y nadie dice nada, todo el mundo callado? Ustedes no se dieron cuenta que, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan aquel momento en que nos metieron en la moneda venezolana las potencias satánicas, María Leonza, Negro Felipe, Huacaipuro, y nadie dijo nada. Y que era para que la moneda tuviese gran valor, le quitaron tantos ceros, después le quitaron tantos ceros y otra vez le van a quitar otros cuantos ceros, porque va de para abajo. Nos metieron las potencias satánicas en la moneda y nadie dijo nada porque les da miedo hablar, porque no creen en la palabra y quedan mudos. ¿Y es que no hay cristianos? Sí los hay, pero no hay quien crea en la palabra. Al punto que muchos católicos no vienen a misa porque el cura les predica la palabra de Dios y no se calla. Y prefieren no ir a misa y prefieren odiar al cura antes que escuchar y creer en la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! ¿En qué mundo estamos? ¿Quedarán mudos? Pero no, nosotros no podemos quedar mudos. Tenemos que oír la palabra de Dios y ponerla en práctica.
Y es duro. Y es duro, porque cuando uno escucha la palabra de Dios, y ustedes verán que Juan precisamente nació de ahí, nació de un hombre de Dios, pero que no escuchaba la palabra. Y Juan sí quiso creer en la palabra. ¿Y qué pasó? Primero lo metieron preso. Y no conforme con eso, por predicar la palabra y por creer la palabra y predicarle la palabra a los políticos de turno de aquel tiempo, que era el rey Herodes, y decirle sus errores, como tenían el poder y tenían las armas, le quitaron la cabeza. Vean ustedes, por ejemplo, en Nicaragua. ¿No han visto en Nicaragua cómo los sacerdotes que creen en la palabra y este obispo que cree en la palabra fue capaz de levantar la voz y decirle al gobierno de turno: esto no es así, esto no le agrada a Dios? ¿Y qué han hecho? Tiene hostigación contra, promueve el odio, hay que meterlo en la cárcel. Y lo meten en la cárcel. Y no se extrañen si un día le quitan la cabeza, como Juan. Porque es que el mundo no quiere oír la palabra. Pero es que también da miedo hablar, porque le pueden quitar la cabeza. Sin embargo, la Biblia dice: los que se callan y no creen en la palabra quedarán mudos. Pero los que, como la Virgen María dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ah, caramba, entonces será dichosa. Dichosa tú porque has creído. Y esos son los santos. A eso estamos llamados nosotros. Ya basta de estar tapados la boca, de callar,